Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 11. El tema que vamos a tratar hoy es el pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego. Así que a continuación le damos el paso a la compañera de Cajas que nos va a exponer su tema. Bueno, mi nombre es Demi Buruncaja y yo les voy a hablar acerca de la énfasis en la justicia económica. Bueno, en el mundo griego, la economía no tenía un estatus ni mucho menos algo similar a las otras disciplinas, incluso en lo habitual en el recurso de la etnología. No está de gran ayuda en este caso, ¿no? Bueno, aunque prácticamente en el curso de la etnología se da el origen del término económico griego, su acepción posterior poco a poco o nada tiene que ver con la noción griega en la antigüedad clásica. Por la economía se entendía como la administración, en este caso en una casa, por ejemplo, con el paso del tiempo dicho concepto se ha ido ampliando y complicando. Ya, de tal modo que poco a poco la coordinación entre el pasado y el presente, los vestigios e ideas económicas se encuentran diseñadas en las obras filosóficas. Ya, bueno, tanto filosóficas y políticas de diversos autores griegos. Prácticamente como han ido observando, nos preguntamos si los antiguos conocieron alguna vez una ciencia económica como un conjunto de teorías autónomas de otras doctrinas. La respuesta no se puede más, o sea, no se puede dar más de una forma negativa como viceversa. Se preguntan si los griegos y los romanos tuvieron las mismas economías. Bueno, también les voy a hablar acerca de la propiedad privada, que es algo muy importante conocer en esto. Bueno, tomemos en cuenta que la propiedad privada de los escritores Platón y Aristóteles ya no nos permiten vincular con una propiedad privada y desigualdad, como es más bien conocido como un planteado, por así decirlo, de una forma diferente. La sociedad se va basando de manera de repartir responsabilidades o medios en cada uno de los agentes que forman parte de ella. Ya sus modelos de la sociedad pensaban que las características sensiblemente en diferentes con mayor o menor grado, la desigualdad dependiendo de la forma que se entendiese la propiedad privada como algo de restringir o por lo contrario como algo natural y permitido, es importante resaltar en este caso que los modelos de la sociedad planteadas por los filosóficos de la antigua Grecia destacaban por su simplicidad, llevándolo a ello a una escasa matriz o matiz de términos económicos basados en su mayoría en la explicación de las necesidades naturales entre las que perfectamente encajarían en una propiedad. Como siguiente punto tenemos la autosuficiencia de la ciudad-estado. Bueno, es importante mencionar que una polis era una ciudad en una antigua Grecia con sus propias instituciones y leyes, prácticas religiosas y una estructura social. De ahí también se ha dado, bueno, se ha utilizado un término que es ciudad-estado para referirnos a estos emplazamientos del mundo antiguo que se va dando y se va desarrollando al pasar el tiempo. Tomemos en cuenta también que se involucran mucho lo que son diferentes filósofos griegos. Muchas gracias, compañera Demi, por su participación en la exposición. Le damos paso a la compañera Mayerly Herrera. Continuando con el tema del pensamiento económico no occidental, abarca muchas culturas y varios aspectos notables, entre ellos el enfoque comunitario. Se refiere a una perspectiva económica que difiere de las teorías económicas dominantes en Occidente como el liberalismo económico o el capitalismo. Este enfoque se centra en la importancia de la comunidad y la cooperación en la organización de la economía en contraposición al individualismo y la competencia que a menudo se promueve en las teorías económicas occidentales. Entre los aspectos claves del enfoque comunitario tenemos énfasis en la interdependencia, propiedad colectiva, economía basada en la
reciprocidad, ética y valores culturales, y participación comunitaria en el tema de decisiones económicas. Es importante destacar que este enfoque varía ampliamente según la cultura y región en cuestión. Ética y religión. Se desempeña un papel importante en el pensamiento económico no occidental, ya que influyen en las normas, valores y sistemas económicos de la sociedad y todo el mundo, moldeando las actitudes hacia el trabajo, la propiedad, la distribución de la riqueza y en las transacciones comerciales. Muchas culturas no occidentales han integrado la ética y la religión en su pensamiento económico. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo la ética y religión no occidental, y uno de ellos tenemos el budismo, que promueve la compasión, la moderación y la renuncia a los deseos mundanos, lo que puede influir en las decisiones económicas de las personas que siguen esta religión. Las personas que siguen esta religión, perdón, la economía budista, de las personas que siguen, de las personas a menudo, la economía budista a menudo se centra en la búsqueda de la satisfacción espiritual y la reducción del sufrimiento en lugar de la acumulación de riqueza material. En Ciclos y Armonía se relaciona las perspectivas económicas y filosóficas que se desarrollan en culturas y civilización fuera de las tradiciones occidentales, como en China, la India, entre otras. Los ciclos y la armonía se consideran elementos esenciales para comprender y abordar la economía. Estas perspectivas a menudo enfatizan la interconexión entre la economía, la sociedad y la naturaleza, y buscan equilibrio y una consistencia armoniosa en lugar de un crecimiento económico ilimitado. Muchas gracias, compañera Mayerly, por su exposición. Le damos paso a la compañera Alina Bravo. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre las diferencias entre el pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego. El pensamiento económico no occidental apareció en la edad antigua, es decir, que fue desarrollado por los primeros pensadores preclásicos, quienes investigaron sobre los puntos fundamentales de la economía antigua. Tomaban en consideración de forma principal las estrategias de asignación, que se basaba únicamente en el mercado. Uno de los autores de este pensamiento fue el autor chino llamado Wang Shong, quien escribió las obras como La oferta y la demanda, también escribió la teoría de lo ligero y lo pesado, y también escribió la teoría sobre lo cuantitativo, las cuales contenían estrategias fundamentales para el pensamiento económico de la administración. Este autor afirmaba que cuando los bienes eran cuantiosos, se volvían ligeros y sus valores disminuían. A diferencia de ser guardado bajo llave, su precio subía indiscutiblemente. Asimismo, los movimientos de entrada y de salida de los bienes del mercado dependía de su peso y de un único precio, dejando como resultado un equilibrio. En el pensamiento económico de lo ligero y de lo pesado, esta fue una fórmula de la ley y de la oferta y la demanda, lo cual fue utilizado para desarrollar nuevas teorías cuantitativas de dinero, transformando que si el dinero era pesado, su precio subía y los precios de los bienes en cambio bajaban, y si era ligero, sus precios disminuían y los bienes
hablamos de la economía, del pensamiento económico de lo que es griego, pues a diferencia de ellos se basaban en lo que era, la agricultura, también sobre el comercio y la artesanía. Esto eran donde ellos, las tres actividades específicas donde ellos se basaban. Gracias. Muchas gracias, compañera Lina, por su participación. Y a continuación también le damos el paso al compañero Cristian Tarira. Buenas, mi nombre es Cristian Tarira y voy a presentarles el tema del impacto tenido en la economía, el pensamiento griego y el pensamiento no occidental. Ya. El pensamiento económico griego. Filósofos como Platón y Aristóteles hicieron contribuciones importantes al pensamiento económico en la antigua Grecia. Aristóteles, por ejemplo, escribió sobre la ética, la economía y la justicia en la distribución de riquezas. La escuela del pensamiento económico griego se centraba en cuestiones éticas, políticas relacionadas con la economía, como la justicia distributiva y el papel del Estado en la regulación económica. Aunque las ideas griegas fluyeron en el pensamiento económico occidental posterior, su impacto directo en la economía práctica fue limitado. No hay que olvidar que en aquellos tiempos no solo se comerciaban con materias primas, sino que existía un comercio generalizado de esclavos. Precisamente la fuente de este comercio de esclavos eran los prisioneros capturados en guerras y piratería y el bandidaje. Hay tres pilares fundamentales que se pueden decir de la economía antigua griega, que se basaron en la agricultura, el comercio y la artesanía, como ya lo comunicó la compañera Lina. En el periodo helenístico se introdujeron grandes avances económicos, como el uso generalizado de la moneda, la figura de los banqueros y la aparición de grandes comerciantes. La influencia del pensamiento económico no occidental rige todavía en algunas culturas en la actualidad. El pensamiento económico no occidental incluye diferentes tradiciones de pensamientos económicos desarrolladas en diferentes partes del mundo, como China, India y el mundo islámico. Estas tradiciones a menudo tienen raíces culturales, religiosas, filosóficas y profundamente arraigadas que influyen en el enfoque de la economía. Por ejemplo, el confucianismo en China ha influido en la importancia de la estabilidad social y la armonía de la economía, mientras que en el Islam ha proporcionado principios económicos en áreas como la banca islámica y la justicia económica. Hablando en América Latina, economistas como Raúl Parrish han desarrollado teorías económicas específicas relacionadas con el desarrollo y la dependencia económica. El impacto de estas tradiciones de pensamiento económico no occidental en la economía ha sido variada y a menudo depende del contexto histórico y geográfico. En algunos casos, estas ideas han influido en la formulación de políticas económicas específicas, como la promoción del comercio justo o la banca islámica. Sin embargo, es importante destacar que el pensamiento económico occidental, en particular en el enfoque de la economía neoclasista, ha dominado en gran medida la economía mundial en los últimos siglos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, no sé si alguien más quiera dar su punto de vista sobre los temas tratados que ustedes han expuesto. Bueno, me gustaría tomar la palabra y decir que básicamente la economía griega hasta ahora se mantienen muchas bases como es justamente esto de la moneda como punto de comercio. Tal vez no se mantienen tradiciones como la trata de esclavos, que ellos también se regían bastante por este medio, pero sí puedo decir que las cuestiones de los bancos y en sí se suele decir mucho que ellos no veían a la economía como una ciencia, más bien se lo veía de una parte muy más pensante, o sea, es como si fuera parte de justamente de escuelas de pensamiento, no como una ciencia, como por decir, no eran establecidos el valor o precio correctamente, me podría decir que esa sería la mayoría. Bueno, un punto de vista acerca de estos dos pensamientos es que uno se lo ve basado en teorías, otro se lo ve basado en actividades. Por ejemplo, el pensamiento económico no occidental se lo ve basado casi en tres teorías, lo que es lo liviano, lo pesado, lo ligero y lo pesado, el cuantitatismo y lo que es la economía griega, vuelta a esto se ve en lo que es, como lo dije, ¿no? La agricultura, el comercio y la artesanía. Bueno, muchas gracias, compañeros. Con esto damos por concluido nuestra exposición